Desde el año 1929, los lunes solo podía publicarse un periódico, La Hoja del Lunes, con el argumento de que así el resto de periódicos y sus trabajadores podían descansar los domingos. El monopolio de La Hoja del Lunes se mantuvo hasta el año 1980, cuando el periódico Diario 16, por iniciativa de su propietario, el empresario don Juan Tomás de Salas, decidió sacar una edición los lunes por considerar que con la nueva Constitución española de 1978 decaía el decreto de 1929 por el cual solo podía publicarse La Hoja del Lunes los lunes. Se produjo un ataque entre titanes, porque detrás de La Hoja del Lunes estaba el periodista don Luis María Ansón y detrás de Diario 16, como director, estaba don Pedro J. Ramírez. En julio de 1980, el propietario de Diario 16, don Juan Tomás de Salas, decidió que su periódico se vendiera los lunes. Era la primera vez que un periódico se saltaba la normativa establecida durante el régimen anterior, que hacía que La Hoja del Lunes fuera el único periódico de ese día. El presidente de la agencia EFE, don Luis María Ansón, editor por aquella época de La Hoja del Lunes, entendiendo que aquello ponía en peligro la subsistencia de la hoja, trató de impugnar la decisión de Diario 16 administrativamente. Don Juan Tomás de Salas tomó aquello como una declaración de guerra y ordenó al director de su periódico, don Pedro J. Ramírez, que publicara una serie de artículos y portadas contra el señor Ansón, presentándolo como un enemigo de la libertad de expresión. A mí me parecía algo inaudito, reaccionario, antidiluviano. ¿Cómo podía ser que, estando vigente el artículo 20 de la Constitución, hubiera un ámbito, un tiempo de exclusión en el que no regía la libertad de publicar libremente opiniones e ideas, porque era un ámbito temporal en el que tenía el monopolio las asociaciones de la prensa, con una concepción gremialista? Por su parte, el señor Ansón tuvo una doble estrategia. Con su firma, se limitó a hacer artículos con llamamientos a la conciliación entre periodistas, pero por otro lado, en su periódico, La Hoja del Lunes, se recogieron, en noviembre, demoledores artículos contra don Juan Tomás de Salas. Salas, empresario indeseable. Desde hace algún tiempo, la profesión periodística y sus representantes elegidos democráticamente vienen padeciendo las injurias, las amenazas, las calumnias y la matonería de un empresario indeseable y voraz, Juan Tomás de Salas. Muestra lo arriesgado que es tirar piedras a los tejados ajenos cuando el propio es de fragilísimo cristal. ¿Qué problema tuvo Juan Tomás de Salas? Que en fin, que fue una cosa absolutamente lamentable, como nota oculto que era él en gran parte. Que le iba muy mal económicamente Diario 16, esa es toda la historia. Y entonces él pensó, si salgo el lunes mientras los otros reaccionan, tengo un día más de ingresos, y de ingresos importantes, porque La Hoja del Lunes ganaba mucho dinero si lo reparto con La Hoja del Lunes. Y rompió aquel acuerdo, que un empresario que no era periodista, y me vi obligado a volverme empresario periodista. Yo soy empresario periodista por accidente, no por vocación. Soy periodista por encima de todo. Un empresario que no era periodista y que cuando se puso él directamente echó a Pedro J. Ramírez, se puso a Diario 16, hundió Diario 16, bueno, pues ese empresario que no era periodista lo que se dio cuenta es de que se podía beneficiar de salir los lunes. Pero yo en alguna nota que vi en la Hoja del Lunes me permito pensar que algún recuadro que era publicado sí tenía un cierto ánimo de ir contra usted, como insinuar que le ponían a usted... Proponen la expulsión, qué gracia, yo esto no me acordaba. Eso justo en esa época. Me puedo quedar con una copia de esto, ahora digo que me hagan una fotocopia. Caray, qué gracia. Con lo cual sí parece que la Hoja del Lunes sí publicó alguna información contra usted, en ese contexto que estamos hablando de la batalla gremial, por llamarla de alguna manera. Hombre, evidentemente yo lo que estaba proponiendo era quitarles pues un chiringuito, un monopolio, un cortijo. Tras aquello, don Pedro J. Ramírez publicó una editorial pidiendo abiertamente al gobierno Suárez el despido del señor Ansón en EFE. Ansón debe ser cesado. Allí donde no existe la noticia, Ansón se la inventa,
y allí donde no puede inventársela, se saca de la manga que eso de lo que nadie habla está siendo muy comentado. Si el país tuviera tragaderas como para tomarse a broma que un profesional de la manipulación de ese calibre maneje 1.250 millones de pesetas del erario público, todo podría haber quedado constreñido por nuestra parte a una chistosa antología de la compra-venta de favores en forma de noticias. Todo podría haber quedado constreñido a ese nivel de no mediar la repugnante vileza cometida ayer por La Hoja del Lunes, que Ansón dirige a través de un pobre testaferro interpuesto. No esperábamos el gesto villano y nauseabundo de La Hoja, pues veníamos asumiendo hasta ahora que, aunque tramposo y algo loco, Ansón todavía conservaba una pizca de decencia y buenas maneras. Lo ocurrido nos demuestra que ha perdido por completo la cabeza ante la evidencia de que ni va a lograr el cierre de Diario 16 los lunes, ni va a conseguir que el ejercicio del periodismo quede vedado a quienes no tengan el carnet que él bendice y reparte. En la campaña que hizo contra usted el Grupo 16, creo que es de las más fuertes que le hicieron, era sí, todos los días. Me había convertido en una sección fija en el periodo de Cambio 16 de la revista. ¿Y era todo por esto, por la defensa nada de...? Más, nada más. El gobierno de UCD no tocaría un pelo al señor Ansón, que estaba apoyado por todas las asociaciones de la prensa. No obstante, el presidente de EFE perdió el pulso en el sentido de que primero Diario 16 y luego el resto de periódicos saldrían a la venta los lunes, en lo que supondría a la larga el fin de La Hoja del Lunes. Hay de vez en cuando me encuentro, tuya es la culpa de que tuviéramos que trabajar los domingos.